El día de hoy vamos a tener una charla titulada Inclusión y Accesibilidad, una tarea de todos. Para ello nos acompaña José Augusto Bedoya. Él es estudiante de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y tiene diversas experiencias en temas de investigación sobre educación inclusiva, accesibilidad y diseño universal. Entonces, agradecemos a José Augusto por la preparación de este espacio tan importante y tan pertinente por acompañarnos y ahora te cedemos la palabra. Como les mencionó mi compañera, mi nombre es José Augusto de Doya, soy estudiante de la licenciatura en Educación Especial. En- Primero que todo, muchísimas gracias a cada uno y a cada una por inscribirse, por interesarse por este tema. Y como dijo, el nombre de la charla es Inclusión y Accesible a una tarea de todos. Bueno, entonces en la introducción que tendremos para este encuentro, entonces exploraremos herramientas fundamentales para crear entornos inclusivos. Desde ya, pues nuestro objetivo es proporcionar alternativas que promuevan la educación inclusiva y la accesibilidad, específicamente en las poblaciones con discapacidad auditiva y visual en diversos contextos. Esto se hace, lo hice porque cuando fui a ver las diversas herramientas para todas las poblaciones, se me podía desbordar mucho. Entonces, en este momento solo vamos a ver lo que son discapacidad auditiva y discapacidad visual, pero eso no quiere decir que estas herramientas que vayamos a explorar en estos momentos solo sean para esas poblaciones, sino que ya vamos a ver durante toda la presentación que se pueden utilizar para diversas poblaciones, incluso cualquier persona la puede utilizar sin necesidad de tener una condición específica, ¿cierto? Entonces, nuestra agenda que tenemos el día de hoy, tenemos, pues vamos a presentar una nube de palabras. En nuestra primera sección va a ser un poquito conceptual y espero que ser muy claro al momento de hablar, al momento de tener las ideas y espero pues que todos y todas podamos aprender cada uno. Bueno, entonces el concepto de educación inclusiva, después tendremos el concepto de accesibilidad. Pasaremos a especificar lo que es la accesibilidad para discapacidad visual y accesibilidad para discapacidad auditiva. Y nuestro grueso del trabajo, que son las herramientas de trabajo, tendremos las conclusiones. Vamos a poder hacer un Mentimeter con cada una de las apreciaciones, enseñanzas que les quedaron el día de hoy y una ronda de preguntas. Entonces, aquí les presentamos una nube de palabras. Esta nube de palabras tiene muchas preguntas que uno suele hacerse cuando está trabajando en este campo de la inclusión y solemos preguntarnos cada uno y cada una como profesionales, por ejemplo, ¿qué es la inclusión? ¿Qué es la accesibilidad? Hay herramientas. Hay muy pocas herramientas, solo para personas con discapacidad. La inclusión es solo para la escuela, diversas preguntas que en algún momento quienes estamos trabajando y cualquier profesional se ha hecho referente a esta temática, ¿cierto? Entonces, ya pasando a nuestro segundo punto de la agenda, vamos a dar un concepto sobre qué es la educación inclusiva. Entonces, aquí les traigo un concepto de Martín González que dice, la educación inclusiva se refiere a un enfoque que busca garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las personas en los diversos contextos, independientemente de sus características. En esta primera parte de la definición les quiero aclarar, no solamente la educación inclusiva y la educación es solamente para la escuela, sino que también esta presentación fue pensada para los diversos espacios. Podemos pensar en un cine, en una biblioteca, en cualquier espacio que podamos transitar. La educación inclusiva siempre va a estar presente, como les dije, no solamente en la escuela, sino en cualquier lugar que podamos transitar. Entonces, se trata de un modelo que acoge la diversidad y promueve el trato equitativo, minimizando las barreras para que todos y todas puedan participar de manera juntos. También está basada en el respeto a los derechos humanos y la valoración de la sociedad como una riqueza para la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando me planteé este concepto, dije, todavía está muy conceptual y como la educación inclusiva y la inclusión tienen diversos significados de acuerdo a su polifonía y polisemia, cada uno y cada una podemos acomodarlo a pues a nuestro rol, cada uno y cada una puede darle su definición y pues aquí les vengo a presentar mi definición
pero también siguiendo la verdadera esencia que es la participación equitativa de todas y todas, ¿cierto? Entonces aquí les traigo 5 conceptos de la construcción de mi concepto de educación inclusiva. Como les dije, cada uno y cada una puede construir el suyo, pero la verdadera esencia es que beneficia a todos, ¿cierto? Entonces, en un primer momento tenemos a Ana Tomaszewski que nos dice, la, la educación inclusiva se trata de la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad, ¿cierto? La asequibilidad como que pueda estar disponible esos espacios, esos elementos, la accesibilidad que cada elemento, cada lugar se acomoda a las necesidades de cada persona, que sea adaptable y que sea aceptable, ¿cierto? Pero no solo no nos podemos quedar ahí por algo tan instrumental, porque pues decimos, bueno, ponemos algo accesible, pero no quiere decir que sea algo inclusivo, ¿cierto? Entonces viene la UNESCO y nos dice, entonces tenemos que tener 3 conceptos en cuenta, que sería la igualdad, la equidad y la justicia, ¿cierto? Cuando nos dicen la igualdad, podemos ver que esa palabra suena muy bonito, pero a veces la igualdad no puede ser así para todos y todas porque de acuerdo a las necesidades que cada uno y cada una tenemos, no pueden ser igual porque unos pueden que tengan unas características muchas más altas que otras en la situación económica y diversas características que por ende la igualdad no puede ser así lineal, sino que tienen que quebrar esa línea, por lo que sigue el concepto de equidad. Equidad tiene que ver de acuerdo a las características de cada persona, se le hacen unas adaptaciones, puede que unos reciban más que otros, pero de acuerdo al concepto de equidad es que todos recibamos en igualdad de condiciones de acuerdo a nuestras características. Y el concepto de justicia. El concepto de justicia sí tiene que ver con un cambio total en el sistema, de que no solo pensemos en los participantes que están allí, sino que también los que no están allí. Entonces es pensarnos cómo cómo podemos modificar todo lo que es el sistema para que todos y todas puedan participar de manera igual, equitativa en un espacio, ¿cierto? También cuando hablamos de la educación inclusiva y la inclusión, tenemos que tener en cuenta que siempre, cuando vamos a implementar en estos casos este concepto, ahí van a haber barreras, van a haber obstáculos y tenemos que replantearnos constantemente cómo podemos hacer un espacio en el que todos y todas podamos participar. Entonces también la identificación y eliminación de barreras es muy importante. No digamos que la eliminación, digamos que la modificación o la minimización del impacto de las barreras. ¿Por qué? Porque como dije, estamos en constante cambio, históricos, cada día pues nos salen más retos, pero precisamente está en esa identificación y mitigación de las barreras que podamos pues seguir haciendo un espacio más inclusivo y cada uno de los espacios pueda ser, ¿cierto? Y entonces acá nos lanzamos unas preguntas. ¿Para qué nace? ¿Para quiénes nace? ¿Quiénes participan? ¿Para qué nace? Nace precisamente para generar esa igualdad entre todas las personas en los espacios, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. ¿Para quiénes? Para todas las personas, no solamente las personas en situación de discapacidad, las personas de poblaciones vulnerables, sino que para todos. ¿Y quiénes participan? Participamos todos, absolutamente toda la población participa en este espacio, ¿cierto? Y entonces acá en el medio está la palabra éxito. La palabra éxito viene de la combinación de todos estos conceptos y como dije, cada uno y cada una somos diferentes, entonces el concepto de éxito no va a ser igual el mío que el de otras personas, pero sí el de la inclusión puede decir, bueno, el éxito de esta persona está en que pueda participar en un espacio porque sus condiciones pues lo permiten dar este tipo de metas o tienen otras metas. Entonces también el éxito de cada uno y cada una puede ser hecho a su medida, ¿cierto? Pero respetando lo que tiene que ser el concepto de inclusión, de participación en un espacio, de participación en cualquier sitio al que vaya, en un servicio, en un producto. Y entonces aquí vamos a irnos al elemento de accesibilidad, ¿cierto? Va a ser el grueso de esta charla. Primero quise hacer todo lo que es lo de inclusión para que no nos confundamos cuando hacemos un espacio más accesible, digamos, no, es que este espacio es accesible, entonces es inclusivo.
Sí es verdad que la accesibilidad tiene gran carga, gran peso en la inclusión porque va a ser los espacios mucho más participativos, mucho más amigables para cualquier persona, pero eso no va a garantizar que sea totalmente inclusivo, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que son los conceptos de inclusión, cuál es la incidencia que requiere, pero sí trascender de esa accesibilidad que es tan importante hacia el enfoque de inclusión, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a revisar lo que es el concepto de inclusión. Aquí, el concepto de inclusión se define, es aquella condición que debe cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para que todas las personas puedan participar de manera autónoma, cómoda, segura y satisfactoria, ¿cierto? Es decir, que la accesibilidad es la condición de un producto para que se ajuste a las necesidades de alguna población en específica y no quiere decir que en específica, sino que también puedan ser utilizados por cualquier persona. Aquí se presenta el símbolo de accesibilidad universal que fue cambiado en el 2015 y esto precisamente porque cuando se muestran los espacios, ustedes ven que usualmente es un usuario en silla de ruedas el símbolo, pero lo pensaron en todo porque la inclusión es para todos, la accesibilidad es para todos y hay muchas poblaciones que, digámoslo así, su discapacidad no es visible, no es muy visible, entonces pues no solamente las personas con discapacidad física, visual y auditiva que son, sino que hay muchas poblaciones, ¿cierto? Entonces, ya pasando a este concepto de accesibilidad, les traigo 5 características que debe cumplir cuando vamos a pensar en un entorno, un servicio, un producto más accesible. No quiere decir que tengamos que comprar algo, no quiere decir que un espacio sea así, sino que también nosotros lo podemos generar desde nuestras propias condiciones, porque parte de la accesibilidad también es cómo nos desarrollamos con lo que tenemos, ¿cierto? Primero que todo, tiene que ser adaptable, adaptable a las condiciones del usuario, de quien lo va a realizar, porque no podemos tener un servicio que no pueda transmutar, no pueda ser flexible en todo lo que tiene que ver en sus características. La manipulación tiene que ser sencilla, porque no podemos hacer un producto así muy grande, por ejemplo, para las manos, que no quepa en nuestras manos, en nuestro volumen, en el campo visual, que sea muy grande, muy pequeño, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que es esa manipulación. La calidad, es muy importante la calidad, si bien pues a veces los productos de menor calidad son, pues esto es un estereotipo, son los que más baratos, pero tenemos que tratar de saber que los productos accesibles deben ser de calidad para que tengan un mucho mayor uso en su vida y no pues estar comprando a cada rato, ¿cierto? Muy importante, como le venía diciendo también en la manipulación, la simplicidad. No podemos hacer un producto accesible que tenga cierto montón de reglas, cierto montón de instrucciones, porque a la final ese producto va a ser accesible en el uso, pero en sus instrucciones, en su manual, no va a ser tan accesible porque no vamos a entender cómo se usa. Entonces, la simplicidad también es un punto muy, muy importante. Y el acceso que todas las personas puedan acceder a ese producto. Entonces, de acuerdo a este acceso, vamos a aclarar una duda, que accesibilidad no es lo mismo que acceso. El acceso tiene que ver a la disponibilidad del producto para una población, ¿cierto? Que podamos acceder a un lugar, que podamos acceder a un producto, a un servicio, pero eso no necesariamente nos garantiza que sea accesible. La accesibilidad sí nos va a garantizar que tenga unas características específicas para su uso, que en su manipulación sea simple, que tenga pues todas esas características anteriormente mencionadas, ¿cierto? Entonces ya vamos a pasar a lo que es lo de la accesibilidad para nuestras poblaciones específicas. Como les dije en el principio de la charla, eh, no lo hice para todas las poblaciones en general porque se me desbordaría la información. Esperé que la información sea sencilla y sea digerible para todos y no nos quedemos acá en algo conceptual, sino que podamos mirar 2 o 3 poblaciones que no necesariamente
sea solo para específicamente ellas, sino que también podamos abrir el panorama a adaptar, por ejemplo, para discapacidad visual, pero le sirve para adultos mayores, le sirve para cualquier persona, ¿cierto? Entonces aquí la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Entonces la definición desde la OMS, entonces la discapacidad visual es la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se mide a través de diversos parámetros como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. Esta es una pequeña definición que les traje sobre la discapacidad visual y las clasificaciones. Las clasificaciones las tenemos en tres. Bueno, primero vamos a aclarar una duda y es que la diferencia entre discapacidad visual y dificultades refractarias. Se las traigo aquí porque es muy común que a veces digan, esta persona usa gafas, esta persona tiene miopía, entonces tiene discapacidad visual, pero no. La diferencia va a radicar entre las dificultades refractarias y la discapacidad visual es que las dificultades refractarias se pueden corregir con una operación, unas gafas, entonces no va a entrar en el rango de discapacidad visual, sino que va a entrar en que son unas dificultades que se pueden corregir con un apoyo, con algo que pueda tener, ¿cierto? Mientras que lo que son la discapacidad visual son algo progresivo o que de ahí no pasa o no mejora. Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? Y entonces en las clasificaciones de discapacidad visual tenemos baja visión, que la baja visión tiene que, no, tiene que ver que no es una ceguera total, sino que es, pongámoslo, digámoslo así, un 80% de la pérdida visual, podemos decir, en el campo, de su alteración, de todo lo que tiene que ver con los colores, todo lo que tiene que ver con el campo visual, el campo central, el campo lateral, y entonces muchas clasificaciones de baja visión. Y ceguera total, que es la que más conocemos, es la que más se enfoca, que es una pérdida total de la visión y hay diferentes tipos. Hay tipos de ceguera nocturna y ceguera de iluminación, pero eso no es el objetivo, solo que se los cuento porque pues son las poblaciones que en estos momentos vamos a trabajar y más adelante en otras charlas o en otros encuentros los podemos abordar, ¿cierto? Aquí tenemos la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. Entonces, en su definición, es una condición que puede afectar la capacidad de una persona para escuchar. Pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo la genética, las infecciones, las lesiones y la exposición a ruidos fuertes, ¿cierto? Entonces, en esta discapacidad auditiva tenemos dos clasificaciones, ¿cierto? Lo que es la hipoacusia, que es como, digámoslo así, la baja visión, que es una pérdida muy significativa, pongámosle del 80% del sentido de la escucha y pues también no se puede recuperar, pero sí están los servicios de apoyo, que es el audífono, que es todo, pero son unas cuestiones pues que ya es de cada persona, de cómo se identifique, ¿cierto? Y la sordera total, que pues no, la persona no tiene escucha de nada, ¿cierto? Ya aquí vamos a pasar unos aspectos a tener en cuenta al momento de hacer un entorno, un servicio, un producto mucho más accesible, ¿cierto? Es una lista muy larga y podemos pensar muchas más en otras cosas, pero también dándole un orden, los jerarquicé de acuerdo a eso. Primero tenemos la empatía, la capacidad pues, de ponernos en los zapatos del otro al momento de hacer un producto, un servicio mucho más accesible, pensar en que no solamente lo voy a utilizar yo, sino que también lo van a utilizar otras personas. No solamente me va a beneficiar a mí, a mi círculo cercano, sino que también va a beneficiar a todos. Entonces, pensar un producto desde la empatía también es poder pensar en el que todos tengamos un uso, ¿cierto? La simplicidad, como ya se los vine diciendo, la simplicidad tiene que ser un buen manejo. Aquí empezamos pues a dar aspectos a tener en cuenta de poblaciones mucho más específicas, empezando por la discapacidad visual y auditiva, que es lo que es la descripción. Una buena descripción, pues aprender
a describir las cosas es una buena manera pues de hacer un poco el espacio mucho más accesible. También en eso de la descripción tiene que ver el tono de voz, la capacidad pues de describir un entorno, un servicio, un producto, unas instrucciones, ¿cierto? La iluminación también es muy importante, no solamente para las personas con baja visión, sino también las personas con discapacidad auditiva, que pues una buena para ver a la persona, tener una buena iluminación. Aquí tenemos también la orientación de dar instrucciones, no solamente verbales, sino también escritas. Tenemos el contraste. Aquí cuando hablamos de contraste no solamente vamos a hablar de contraste en lo que es en los colores, un fondo oscuro, un fondo más claro, sino que también vamos a tener lo que es el contraste de lo que es la auditiva, ¿cierto? Si estamos en un salón muy cerrado, podemos hablar en un tono, no digámoslo así fuerte, porque pues las paredes van a atrapar el sonido, y si estamos en un lugar amplio, ahí sí tenemos que hacer un contraste de voz mucho más fuerte porque el tono de voz se va a diluir, entonces tenemos que tener aspectos en cuenta con esas cosas. Como le dije, ahorita el acceso, pues la disponibilidad del producto o servicio para que las personas puedan acceder a él. Y aquí empezamos a tener aspectos muy importantes y que también van a tener mucha fuerza en esta charla, y es la tecnología, ¿cierto? La tecnología pues es un gran aliado que en los últimos años ha promovido la inclusión de manera muy exponencial y ha mejorado la accesibilidad en muchos casos. Entonces, tener en cuenta la tecnología como un gran aliado para nosotros o para todos quienes podamos hacer un espacio mucho más accesible, la tecnología es un gran aliado. También tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un espacio la señalización, y no solo un espacio, un producto, entorno, servicio que tenga la señalización, las instrucciones, que sean simples, que sean concretas. El entrenamiento personal, aquí en el entrenamiento personal también tenemos que tener en cuenta las capacidades de la otra persona y también la de nosotros para la capacidad de entender que, pues, que podemos a través de este entrenamiento ir haciendo productos más accesibles, entornos más accesibles, y también con esa capacitación podemos transmitir lo que es esos conocimientos. También el entrenamiento personal tiene que ver con las capacitaciones. Y este es un punto que quiero tocar, y es que el entrenamiento personal, las capacitaciones no siempre van a ser lo que es la solución al problema de accesibilidad e inclusión, sino que también nos va a dar lo que es mucha confianza, pero también tenemos que tener que nosotros tenemos unos conocimientos, una creatividad. Entonces ese entrenamiento personal también tenemos que sumarlo a lo que son todas nuestras capacidades, porque no solamente, no, esta persona sabe de inclusión, esta persona es la que sabe, sino que es un apoyo entre todos, como vimos en la definición anterior de inclusión, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta lo que es las múltiples formas de comunicación, las múltiples formas de comunicación, cómo llego al otro, cómo le brindo al otro la comunicación, por ejemplo, de forma escrita, de forma oral, la expresión que más abajo está, no sé, haciendo gestos a través de un computador, a través de un celular, las múltiples formas de comunicación, pictogramas, dibujos. Tenemos que tenerlas en cuenta porque es la manera en la que nosotros le vamos a transmitir un mensaje al otro. Puede que el otro tenga dificultades en su comunicación, no entienda el mensaje, le guste más bien a manera de ejemplos, no sé, de cualquier otra cosa. Entonces, las múltiples formas de comunicación, tenerlas en el RAL también es muy importante. Y como les dije, la expresión. La expresión es algo fundamental, principalmente para las personas con discapacidad auditiva, porque esto es algo también que en muchas clases se ha dicho, y es que para comunicarnos con un sordo hay que saber lengua de señas. Pues no, a veces no tanto, porque la expresión nos va a decir mucho, incluso cuando nosotros estamos pues hablando con alguien, expresamos gestos, expresamos cosas. Entonces la gestualidad también nos va a decir mucho, y como le dije, la orientación, las múltiples formas de comunicación es lo que también nos va a dar algo para hacernos entender con el otro, ¿cierto? No quedarnos ahí si no sé algo, no lo voy a hacer, sino que también es buscar las maneras en que podamos llegar al otro, ¿cierto? Y aquí
Eh, Otro grueso de esta presentación es que voy a mencionarles todo lo que es las herramientas, ¿cierto? Las primeras herramientas que les voy a mencionar son lo que son las herramientas tradicionales. ¿Qué serían estas herramientas tradicionales? Las herramientas básicas con las que se ha trabajado, digámoslo así, desde el principio de los tiempos. Las herramientas que se han creado mucho antes de que la tecnología llegara y son herramientas que pues que no debemos perder. Aunque les voy a mostrar otras mucho más nuevas que pueden utilizar, que pueden incluir en su día a día, aunque también estas no son fundamentales, digámoslo así, son el pilar para crear un entorno mucho más accesible y mucho más inclusivo, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es el braille, el sistema alfabético para las personas con discapacidad visual, tenemos la lengua de señas, tenemos los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, no solamente estos sistemas aumentativos y comunicativos se basan en lo que son los pictogramas, porque también hay alfabéticos, no alfabéticos. Por ejemplo, también en la lengua de señas es uno de esos sistemas. Hay gestuales, hay de todo tipo para que pues hay una amplia gama de posibilidades, no solamente pues lo que son los pictogramas, la lengua de señas, sino que hay muchos tipos de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que podemos ir agregando en los diferentes espacios en los que en los que habitamos y pues y pensar en, también en las otras personas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cada una de las necesidades que la persona tenga, es un sistema aumentativo y alternativo que puede utilizar. Entonces, cuando probamos uno y no nos sirve, también hay otro, hay una infinidad. No quiere decir que ese que fue erróneo para uno no sirva para el otro y es como se va acumulando así diferentes, digámoslo así, herramientas de trabajo, ¿cierto? Tenemos lo que son los lectores de pantalla, el más conocido es el JOBS, los mapas en relieve, no solamente puse los mapas pues precisamente por esa complejidad de las personas pues de no entenderlo, entonces un mapa en relieve para una persona con discapacidad visual, incluso pues cualquier persona a su tacto lo puede hacer y puede ser una gran guía. Los subtítulos, que es muy importante, ya todos los videos, todas las plataformas están migrando a lo que son los subtítulos en tiempo real. La accesibilidad en dispositivos móviles, no sé si a muchos les ha pasado que cuando a veces ponemos el celular en modo de accesibilidad y tenemos que darle ciertas características, dos toques, entonces nos comienza a describir cierta cantidad de cosas, entonces también es un aliado fundamental. Y lo que es la señalización, pues no solamente en las rutas de evacuación, la señalización en un salón de clase, la señalización en donde nos podemos sentar, la señalización en un uso del producto, son cosas muy importantes para la orientación de las personas, ¿cierto? Y entonces, como vemos, no solo la señalización también se va conectando con lo que es lo de la información, se van conectando, son cosas que se van conectando a medida que vamos avanzando, vamos haciendo una conexión entre las cosas que vamos viendo aquí. Y ya las nuevas herramientas de trabajo, aquí se las voy a presentar de manera muy rápida porque más adelante pues vamos a hablar más específico en cada una de ellas, ¿cierto? Tenemos la lectura fácil, tenemos la accesibilidad en Microsoft, tenemos las normas WCG, tenemos una aplicación que se llama Baja Visión, tenemos el subtitulado en tiempo real, el reconocimiento de objetos, los relojes con luz LED y la firma, ¿cierto? Aquí vamos a detenernos un poco en cada una de estas herramientas. No es que vayamos a hablar mucho de ellas, pero sí les voy a dar una noción de lo que es cada una de las herramientas que les vengo a presentar aquí. Y pues es muy importante saber que no solamente son estas herramientas, como dije, hay una infinidad de herramientas que podemos utilizar. Estas son las que más me llamaron la atención para esta presentación, la que más se pueden acomodar no solamente, como les dije, a las instituciones, sino también a cualquier lugar, una EPS, un hospital, un cine, digámoslo así, una panadería, por así decirlo. Entonces son cosas que nos van a ayudar a mejorar cada vez más la accesibilidad y como les dije, no solamente la accesibilidad
esa inclusión, pero sí al aportar estos pequeños cambios, ese cambio de mentalidad, ay, vamos a hacer esto, va a ser muy importante para que todos y todas podamos construir un lugar mucho más accesible, ¿cierto? Entonces, la primera herramienta que les vengo a traer acá se llama lo que es la lectura fácil. La lectura fácil tiene que ver con un lenguaje simple para todas las personas, ¿cierto? Principalmente fue creada para las personas con discapacidad intelectual, pero como les dije, es un mensaje fácil, claro, no tiene muchos adornos, te van a decir una tipología de letra que puedes utilizar, en este caso es sin cerillo, el mensaje no puede ser largo, tiene que tener un contraste en el mensaje, ¿cierto? Un fondo claro, un mensaje en fondo oscuro, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver que no solamente son para personas con discapacidad intelectual, sino que se habla el panorama, incluso también para personas con discapacidad auditiva que les tengan que leer un mensaje, con discapacidad visual que les tengan que leer un mensaje. Entonces se hace muy fácil cuando el mensaje es claro, simple y directo, no con tanto adorno y también pues el modo de lectura. La otra herramienta que les tenemos son las pautas de accesibilidad para el contenido web. Estos son para muchas personas pues, que quieren hacer un contenido tecnológico mucho más accesible y no saben cómo. Estas pautas les dan cuatro tips: que sea robusto, que sea adaptable a todos los tipos de herramientas, ¿cierto? Entonces, esto es para quienes quieran realizar un contenido web y no sepan cómo hacerlo mucho más accesible. Estas normas que fueron creadas precisamente para eso, para hacer un contenido mucho más accesible. Y más adelante, pues vamos a ver cómo, Wora- cómo Microsoft ha entendido estas normas, ¿cierto? La aplicación que les vine a traer aquí es una app que se llama Tengo Baja Visión. Es una aplicación que nos pone, como dije ahorita en las diapositivas anteriores, nos pone en una situación de empatía, principalmente con las personas con discapacidad visual, ¿cierto? Es una app que se puede utilizar no solamente en espacios educativos como una herramienta de aprendizaje, sino que también se pueden utilizar en cualquier espacio. Si están en una charla con los amigos, poder decir, mira, estas son las personas, ¿cierto? Entonces, al tener esta app, podemos comprender cómo es el mundo de las personas con discapacidad visual, comprender cómo cada tipo afecta a la persona y cómo a través de nosotros podemos ayudarle en nuestras acciones simples, ¿cierto? La accesibilidad en Microsoft, ya después del término de estas herramientas se las voy a mostrar, porque la idea es que podamos aprender un poco sobre esta herramienta que me parece fundamental, y Microsoft es una de las plataformas que se ha preocupado mucho por la accesibilidad. Entonces, poderles mostrar un poco cómo funciona va a ser de mucha ganancia. Entonces, siguiendo con las normas, tenemos los subtítulos en tiempo real, empezando por las plataformas virtuales que son para videollamadas, videoconferencias, ¿cierto? Los subtítulos en tiempo real son un gran aliado, no solamente para personas con discapacidad visual, sino que, por ejemplo, si el computador no tiene sonido, si estás muy lejos, no puedes escuchar, entonces eso te da la posibilidad de leer de lo que se trata. Si no entendiste una idea, esos subtítulos te van a ayudar mucho mejor. Entonces, esos subtítulos en estos momentos les estoy mostrando la plataforma Teams, que también es de Microsoft, pero también Meet la ha implementado. Y entonces son pequeñas cosas que, como les dije, se van acumulando y van haciendo un espacio mucho más accesible. No necesariamente tenemos que empezar la inclusión desde una reforma así de una vez, que sería, pues digámoslo así, lo ideal pensarlo desde unas bases, pero nosotros ya tenemos algo construido. Entonces el ir incorporando estas herramientas de trabajo, en ir modificando todo lo que es este pensamiento sobre la inclusión, sería de mucha ganancia para todos, ¿cierto? Aquí les trae, no traté de buscar muchas herramientas que sean fuera de lo tecnológico,
pero como les dije, lo tecnológico está ganando demasiada fuerza en este campo y pues nosotros no somos quienes para detenerlo, sino que tenemos que aliarnos con ellos. Pero también le extraemos lo que es las alarmas con luz LED. Estas alarmas, pues una cosa muy sencilla, pero como también les dije, nosotros tenemos unos conocimientos previos y al poder usar, también es la manera como lo usamos. Lo podemos usar como un despertador. Aquí los pongo para una persona con discapacidad auditiva, que su luz le refleje en la cara, pero no sé, podemos pensarlo también en una situación de emergencia, como por ejemplo cuando hay una situación de emergencia y alguien en estos momentos tenga los audífonos como yo puestos y no vea a nadie, entonces esa luz LED puede ser de gran ayuda para un anuncio, también para las personas con discapacidad auditiva, las personas que estén distraídas, todo ese tipo de personas puede ser de gran ayuda en situaciones pues de alarma o que los llamen o en muchas otras ocasiones. Y son aparatos muy sencillos que se pueden utilizar para ser mucho más accesibles. También la creatividad es muy importante en estos espacios de hacer un producto o un servicio mucho más accesible, ¿cierto? Entonces, otra herramienta que les vengo a traer aquí sería el dictado y reconocimiento por voz de Windows, ¿cierto? Entonces, a veces, pues las personas con discapacidad visual, pues no tienen los teclados adaptados y esta es una manera en la que se pueda eh, plasmar una idea escrita en el computador, pero también, como les vengo diciendo, les vengo reiterando, porque es muy importante para mí que quede claro que no solamente la inclusión es para las personas con discapacidad, estos elementos de accesibilidad son para personas con población específica, sino que todos... A través de su uso nos podemos salir beneficiados, que en un momento yo tengo pereza y quiero editarlo, que hay una persona con movilidad reducida y prefiera utilizar este dictado de voz por Windows. eh, entonces es una herramienta que es de mucha ganancia, ¿cierto? ¿No? Para una empresa, pues que, por ejemplo, estén en una reunión y no tengan mucho tiempo, este dictado de voz les puede ser muy útil. No sé qué tan preciso sea, pero sí es muy útil en el momento en el que no se les quieran realizar las ideas, no se les vayan a escapar. Entonces, este dictado de voz es muy útil. Y las herramientas para firmar, estas herramientas fueron creadas para las personas con discapacidad visual en cualquier sitio, en unos bancos, en cualquier sitio que requiera realizar la firma. Entonces es muy importante poner el cosito ahí, la persona firma y así no tiene que firmar otro no le tiene que estar cogiendo el lapicero, sino que a través de la implementación de esta herramienta puede ser muy útil, ¿cierto? Y como les venía diciendo, nos devolvemos un poco para hablar de lo que es la accesibilidad en Microsoft. Microsoft es una plataforma que se ha preocupado mucho por la accesibilidad. Es una plataforma tecnológica que tiene cursos en accesibilidad cuando ingresas a la plataforma, que tiene muchos productos y cada uno de esos productos te tiene esta opción que les estoy mostrando acá, que en su icono aparece una hoja y el muñeco de accesibilidad y son cosas pequeñas que cada persona va implementando y que Microsoft se preocupó por ello. Por ejemplo, aquí me voy a salir un momento de la presentación para mostrarles pues cómo se usa, cómo esta plataforma nos sirve para cada una de estas herramientas. Cuando tenemos lo que es, eh, un momento, lo que es el dictado por voz. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las presentaciones. Aquí tenemos las presentaciones, entonces en Microsoft lo que hacemos en la parte superior está este icono que se nos dice que es comprobar la accesibilidad, lo que es esta comprobación de accesibilidad le podemos dar ahí y lo que es estas herramientas nos van a decir
comprobar la accesibilidad, qué tan accesible está su documento, ese documento, y te va a brindar lo que son las sugerencias y todo eso. No te van a decir unas grandes sugerencias de decir, no, tienes que poner texto, tienes que poner audio, sino unas pequeñas sugerencias que puedes realizar al momento pues de tu documento. Como le dije, Microsoft es una plataforma con muchos servicios y no solamente va a ser en lo que es en Word ni en PowerPoint, sino que en todos sus servicios Microsoft tiene esta plataforma que te va a ir diciendo, bueno, tienes que cambiar esto. Es muy bueno porque también te va a analizar lo que es el contraste, te va a analizar lo que es la descripción. En esta, al lado derecho de la pantalla les muestra que, por ejemplo, aquí pues no, no les quise hacer las correcciones porque aquí quería mostrarle lo que es, por ejemplo, en la descripción faltan 29 descripciones, porque al momento pues de que cuando se vaya a presentar un documento se lea a través de los lectores de pantalla, y lo que es Word y todo Microsoft tiene una opción al momento de guardar el archivo, y es que nosotros le podemos dar en PDF y este PDF se va a guardar de manera que los lectores de pantalla lo puedan leer. Entonces es una oportunidad pues para que sepan que existe este botón, que lo vayan incorporando en cada uno y cada una de sus presentaciones, y no solamente pues lo hagan así de manera superficial, sino que también lo podamos incluir en nuestros espacios, no solamente, como les vengo diciendo, educativos, sino que también en cada uno de nuestros espacios en los que transitamos y en nuestros, cada uno de los roles, empresas, tengamos, lo podamos utilizar, ¿cierto? Volvamos a hacer un repaso. Tenemos la lectura fácil, las pautas de accesibilidad para contenido, la accesibilidad de Microsoft, las aplicaciones, los subtítulos en tiempo real, las alarmas, el dictado y las herramientas. Como dije, no hay infinidad de herramientas. Es como ir cacharreando, ir poniendo en internet. Pues literalmente yo hice que buscaba herramientas para la accesibilidad, iba descartando, iba dejando, estas son interesantes, estas no, pero son cosas que se van acumulando, y como les dije, no descartar una, sino que irlas acumulando, y entonces ya cuando menos pensemos tenemos una amplia gama de posibilidades para hacer un espacio mucho más accesible, ¿cierto? Y ya cerrando, entonces tenemos nuestras conclusiones. Les traje tres conclusiones. La primera, la educación inclusiva y la accesibilidad van más allá del ámbito escolar, abarcando todos los entornos, contextos y situaciones. Como les dije, estamos en una época en la que ya no nos podemos pensar que solamente la escuela, estas instituciones como espacios educativos, sino que todos los entornos en los que estamos son espacios educativos y podemos hacer espacios participativos para todas las personas, ¿cierto? La accesibilidad está diseñada para suplir necesidades específicas, pero es un beneficio general. Como les dije, cuando pensamos en un elemento accesible, estamos pensando en unas necesidades específicas, pero no solamente estas necesidades específicas son para únicamente esa población, sino que también todos nos beneficiamos de ella. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, las rampas están diseñadas para las personas con movilidad reducida, pero los adultos mayores, alguien que tenga una lesión, nosotros cuando ya estamos muy cansados, las rampas son una excelente herramienta pues de descanso. Entonces pues pensadas para una necesidad específica, pero es un beneficio general. Y la inclusión y la accesibilidad, que trascienden las normas y las adaptaciones materiales, también exigen un cambio actitudinal en todas las personas. Como les dije, la accesibilidad es un punto fundamental para hacer un espacio mucho más inclusivo, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un cambio actitudinal, no solamente, se puso la rampa y ya somos accesibles, se puso la rampa, pero no sé cómo es el uso, adapté eso, pero no sé cómo es el uso, ahí está el ascensor y ya, haga lo que quiera, sino que también tenemos que tener un cambio de mentalidad. Como les dije ahorita, la empatía es un punto muy importante en estos entornos, ¿cierto? Y ya, para ir cerrando, me gustaría que cada uno y cada una, eh, entre todos, construyamos una nube de palabras de lo que se aprendió aquí. Aquí tenemos lo que es el código QR, pero también al chat se les envió lo que es
el enlace para que puedan estar ahí compartiendo sus apreciaciones, sus aprendizajes y todo lo que les quedó de esta presentación, ¿cierto? Como dije, hay muchas herramientas, infinidad de herramientas, infinidad de formas de adaptarla a los diferentes espacios, a los diferentes contextos, productos, elementos. Entonces, pues para mí también sería muy valioso las apreciaciones que quedaron el día de hoy y pues vamos a dar un minuto para pues que puedan participar y pasar a lo que es la ronda de preguntas. Entonces doy un minuto y compartimos y pasamos a la ronda de preguntas y después podemos compartir la nube de palabras, ¿cierto? Listo, en el chat ya encuentran el enlace a esta herramienta que permite formar nubes de palabras para que puedan ingresar. Allí pueden dejar pues como aquellos aportes, como decía José Augusto, que dejó esta presentación para ustedes, ya sea que quieran regalarnos una palabra, una frasecita de algún aprendizaje que quedó, también pues como sus percepciones sobre la presentación para que discutamos sobre ellas. Y también en el chat pueden dejar las preguntas o comentarios que quieran hacer alrededor de la conversación que nos propuso José Augusto en este rato. Entonces, dejamos el chat como espacio para que escriban o si alguna persona se anima también a querer hablar, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono si así lo desea. Yo creo que mientras van realizando sus aportes en esta nueve palabras, van descargando pues todas sus ideas, también vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas, pues eh, vayan pensando pues lo que son sus preguntas, qué dudas les quedaron, qué podemos aclarar en estos momentos para que pues seamos más ágiles. Por aquí Yesenia escribió, pues te agradece por las herramientas compartidas, le parece que van a ser muy útiles para implementar en los cursos. Eh, Muchas gracias a la compañera. De todas maneras, pues espero que les sirvan no solamente a ella, sino que a todos. Y como les dije, eh, no solamente se queden con eso, sino que hay una amplia gama de posibilidades dependiendo de sus profesiones, dependiendo de sus espacios de trabajo, y que no solamente sea un cambio así drástico, sino que, como les dije, una por una, por una, por una, y cuando menos piensen van a tener un gran abanico de posibilidades y entonces se puedan ir combinando entre todas estas herramientas de trabajo. Viviana por aquí escribe, muchas gracias por el espacio, por sintetizar la información para todos y fue muy claro. Isabel hace una pregunta, dice, ¿es posible que nos den un taller con las herramientas tecnológicas? Pues para contarle a Isabel y también para las personas que nos acompañan y que de pronto no lo saben, pues estos espacios de enseño porque quiero funcionan a partir de postulaciones que hacen personas pues de la comunidad universitaria, profes, estudiantes, como José Augusto que quiso compartir el día de hoy esta temática. Entonces, pues también la dinámica del espacio depende pues como de esas postulaciones y de esas voluntades en las que las personas se ofrecen como para enseñar una temática que les parece interesante. Voy a dejar el enlace de ese espacio para postulaciones en el chat por si alguna persona quiere pues como postularse en alguna temática y también pues por supuesto nosotros abrimos espacio para que José Augusto o personas relacionadas con pues como con esta temática, si quieren postular un tema de taller con las herramientas, bienvenido sea, pues porque sabemos que esta temática es muy importante y que es muy interesante. Hay otros comentarios por aquí, José Augusto. Karina dice, buen día, yo quiero preguntar, en el caso de los niños que tienen dificultades cognitivas, ¿por qué son un poco más lentos? ¿Qué tipos de herramientas podría aplicar? No sé si de pronto quieres comentar algo. Sí, bueno, primero que todo quería decirle pues que esta charla, como vieron, era muy conceptual porque primero pues no podía tirar lo que son las herramientas así de la nada, no podía pues tirar todo lo que son las herramientas así sin darles una base de lo que es la inclusión, la diferencia entre accesibilidad y todo eso, pero sí pues yo creería que
En el caso de esa pregunta, también es muy importante saber las necesidades del niño, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, cómo aprende, que también es muy importante porque en ese cómo aprende va a saber las capacidades, va a saber eh, cómo aprende mejor a través de esa caracterización, ¿cierto? Y ya qué herramienta podría ser mucho más útil para utilizar, ¿cierto? Tenemos como maestros o para toda la población tenemos lo que es el diseño universal del aprendizaje, que nos dice que hay diferentes formas de aprendizaje, de aplicación, de participación. Estas herramientas son un poco, digámoslo así, un poco más generales para toda la población y también tienes que tener en cuenta el nivel del niño y también, pues, cuáles son digámoslo así, cuáles son las metas que tienes con él y a través de cuáles esas metas, cuáles herramientas puedes utilizar. Entonces también es, como les dije, hacer una caracterización, identificar qué herramientas puedes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades y a través de ello puedes hacer como por ejemplo lo que es un plan de acción y qué herramientas puedes utilizar para ese plan de acción. Entonces, no solamente es quedarse con una, sino que también con varias. Dicen por aquí, Luisa, muy importante esa diferencia entre accesibilidad e inclusión. A veces asumimos como sinónimos. Muchísimas gracias. Dice Paola, me parece muy importante el tema de la empatía. Sí, completamente de acuerdo con Paola sobre ese tema. Dice Diana, quedó grabada la conferencia. En caso de ser así, por favor, ¿cómo se puede acceder? Para Diana y para todos, la charla quedó grabada y se las vamos a enviar a los correos que ustedes registraron al momento de inscribirse a la charla, entonces te llegará vía correo electrónico. Hay una pregunta aquí, es muy interesante, que dice Jacqueline, ¿qué colores se sugieren para utilizar los marcadores en los tableros? Aquí tienes que tener en cuenta lo que es el contraste cromático, ¿cierto? Cuando, por lo general, pues para no ampliarnos así mucho, es un color oscuro con un color claro, ¿cierto? Entonces, pues en lo general, ¿cierto? Pero como también todos tenemos necesidades, tienes que ver qué tipo de marcador usas, cuál es su grosor, porque también no solamente tiene que ver el contraste, sino que a veces los marcadores tienden a ser muy delgados, entonces cuando se usa la letra delgada, pues tiende a ser un poco borrosa o se puede borrar, ¿cierto? Y también en Internet hay algo y también incluso en Microsoft hay algo que se tiene y es que es algo como, digámoslo así, lo puedes buscar contraste cromático, ¿cierto? Y en ese contraste cromático puedes ver, por ejemplo, tienes digámoslo así, un tablero verde y entonces en esa herramienta te puede decir, bueno, entonces el color que se puede utilizar para ahí es un blanco, digámoslo así, dependiendo de la del tono del verde. Pero también, como les dije, tienes que tener en cuenta algo y es que como maestros y como personas, nosotros cuando vamos a hacer algo lo vemos ahí en el tablero y decimos, no, esto es muy borroso. Y si es borroso para mí, me imagino para otras personas, entonces también ir ensayando con todo ese tipo de cosas. Ah, que quedó muy delgadito, que esto se borra, porque también dependiendo del tablero, tienes que ver si, por ejemplo, la luz la está reflejando y entonces hay que hacer un poco más gruesa la letra, hay que ponerle un tono más oscuro, ¿cierto? Porque también varía de acuerdo a las condiciones en el espacio que esté. Entonces es muy importante también, como les dije, no, la inclusión no se hace como un manual, sino que también uno desde su cambio de mentalidad la puede comenzar a hacer con esas pequeñas cosas del tablero, de buscar pues lo que es el contraste cromático, todas esas cosas y son cosas pequeñas pero que van a ir aportando en un paso a paso para la inclusión. Paola complementa, pues como hablando sobre la importancia de la empatía, ella también, pues con esto último que estás diciendo, José Augusto, sobre la importancia para generar espacios de concientización para toda la población en general. ¿Cómo podemos generar esta concientización? Bueno, generar esta concientización pues se puede dar de muchas maneras, ¿cierto? Yo creería que
tenemos que tener en cuenta algo, retrocediendo así, y es que la barrera más grande que tenemos para cuando hacemos un espacio más accesible e inclusivo es la barrera actitudinal, ¿cierto? Creo que tenemos que empezar por ahí en estas barreras de concientización, ¿cierto? Hacerle ver que no solamente nosotros habitamos en un espacio, sino que también hay muchas otras personas que requieren de esas adaptaciones y que no se hacen simplemente por tenerlas ahí por una norma, sino que también se hacen para el beneficio de otros y también hacerles ver que en ese beneficio esas personas también se pueden beneficiar. Entonces, no solamente es un beneficio para nosotros, sino que también para ellos y también tienen familiares. Yo creo que empezar por ahí, por la barrera actitudinal, porque en muchos casos también se hacen campañas y esto y lo otro, pero también yo creería que algo muy fuerte en esas campañas de concientización tendría que ser algo muy experiencial, algo, como se dice, en la empatía, no poniéndonos en los zapatos del otro, sino hacernos ver quién es el otro, porque es el tema de la identidad, ¿cierto? Porque, pues, en un tema experiencial, ponernos en los zapatos del otro, nos quitamos, por ejemplo, en algo con el antifaz, entonces nos lo quitamos y ya volvemos a nuestra vida normal, sino hacerles entender quién es el otro, cómo vive el otro. Entonces, a partir de ese derrumbe actitudinal es que podemos empezar a generar procesos mucho más inclusivos. Perfecto, José Augusto, te agradezco mucho. Si quieres, entonces comparto la nube de palabras como Listo. aquellas que dejaron los asistentes por aquí. Bueno, y entonces pues en esta nube de palabras tenemos lo que es la comprensión, que es muy importante. La comprensión pues lo tomo como parte de la empatía porque tenemos que tener en cuenta que la empatía es algo muy que abarca muchas cosas, abarca la comprensión, el respeto, pues la empatía es un valor fundamental, la ayuda, la inclusión, la equidad, la transformación que es muy importante, porque en esta transformación, como les vengo diciendo, la transformación no se hace de un día para otro, no hay un manual que nos diga, hacer un espacio más inclusivo así, sino que la transformación se hace con los pequeños escalones que vamos dando. Las personas que participaron y van a ver nuevamente la presentación, van a aplicar esto, así sea una vez al día, así sea una vez por semana, una vez por mes, crean que siempre están haciendo una transformación, no necesariamente porque a veces nos dicen, no, tienen que hacer todo lo de la inclusión así metido de lleno, no, porque paso a paso es que vamos construyendo un mundo mucho más accesible, un mundo mucho más inclusivo y también con esta transformación, cualquier cosa que se haga, no solamente se va a quedar ahí, sino que otras personas las van a replicar y entonces se va haciendo lo que es un voz a voz y entonces allí es donde comenzamos a hacer todo este proceso de transformación. Tip para la inclusión, como les dije, un tip para la inclusión, un cambio de mentalidad. eh, Creo que desde cada persona tiene sus conocimientos, no es que yo sepa más de inclusión, sino que cada uno tiene sus conocimientos y en esos conocimientos es donde pueda hacer algo bien creativo y pueda generar procesos de inclusión que más adelante se puedan compartir. Conocimiento, diversidad de entornos, esto es muy importante porque pues en una anécdota se pensó primeramente que esta charla iba a ser solamente para instituciones, algo educativo. Entonces fue muy importante derrumbar todo lo que es esto de inclusión porque no solamente se hace en la escuela. ¿Y por qué no se hace solamente en la escuela? Porque hay otros espacios fuera de ella que también requieren de esta ayuda. Entonces, pues no solamente la escuela, sino que sacar, pensar que, digámoslo así, toda nuestra vida son procesos de inclusión que podamos hacer para mejorar todo esto. ¿Cierto? Y ya contextos, igualdad, es muy importante, pues el tema de igualdad, como les venía diciendo, la igualdad no solamente así lineal, sino que la igualdad en oportunidades, con que cada persona tenga el cubrimiento de sus necesidades, no solamente quedarnos con el concepto de igualdad, que todos por igual, sino que como todos tenemos diferentes necesidades.
Aquí están mis datos de contacto. De todas maneras, también en la presentación pues que se les va a compartir están. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en contactarme. Con mucho gusto les voy a ayudar en ese proceso. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier ayuda me pueden escribir, ¿cierto? Y también en estas referencias pueden encontrar todo lo que es la base conceptual que que se pudo realizar. Perfecto, no, muchísimas gracias pues a José Augusto por la preparación de este espacio, por acompañarnos y pues como todas estas herramientas que nos compartiste de esa nube de palabras quedó grande, herramientas y también pues nos lo comentaban en el chat, sería muy interesante poder explorar mucho más en la práctica como cómo manejar todas estas propuestas desde la tecnología y desde otros ámbitos para la accesibilidad. También pues como contarles nuevamente que pues nosotros tenemos el espacio de enseño porque quiero el primer viernes de cada mes, el próximo será en abril, por la Semana Santa es posible que este espacio se realice el 12 de abril y pues estaremos contándoles de qué se va a tratar el próximo espacio de enseño porque quiero también reiterarles que la charla quedó grabada y que se las vamos a estar compartiendo, como les decía, a los correos que ustedes emplearon al momento de registrarse. También recordarles que ustedes pueden buscar en el buscador de su preferencia, enseño porque quiero, ya sea en Google, bueno, o en el que ustedes usen, para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de Udiarroba. Pueden seguirnos en Instagram, donde también van a poder ver las invitaciones de enseño porque quiero, Udiarroba, y también otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por hacer parte de este espacio. Nosotros, no es necesario, me está escribiendo por aquí Jacqueline, que el enlace para la asistencia no es necesario porque ya quedó registrada por el registro que ustedes hicieron al momento de la inscripción, entonces ahí ya tenemos los datos para enviarles la grabación. Nuevamente, gracias por este espacio, por su participación, por darnos ánimo para seguir pues como tratando estas temáticas tan importantes y tan interesantes. Y José Augusto, muchísimas gracias por compartir, por animarte a estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, Kelly, por brindarme el espacio y a todos y a todas por participar, por escucharme y pues espero que esto les haya servido no solamente para su vida profesional, sino también para su vida personal. Perfecto, que estén muy bien, un feliz día. Hasta luego.